establecemos nuestra comunicación con el profesor Pedro Cardín, doctor en Historia, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nova de Lisboa. El doctor Cardín es especialista en estudios sobre cultura, historia y pensamiento ibérico e iberoamericano, dedicado sobre todo a la historia atlántica y a la historia institucional y política de los siglos modernos. Querido Pedro, buenos días, un placer saludarte. Hola Romina, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Agradecemos que compartas tu tiempo y tus reflexiones con nosotros, porque estamos viviendo unos tiempos muy raros, Sí, muy sí, sí. novedosos, en los que es interesante y creo que se vuelve una necesidad pensarlo entre todos, ayudarnos y recibir sobre todo la reflexión y el estímulo de personas tan estudiosas y tan reflexivas como vos, para ayudarnos entre todos a cambiar el eje de las preguntas y a, no sé si lograr respuestas, pero sí poder lograr un espacio de contención y de pensamiento colectivo. Así que estamos muy agradecidos de tenerte entre nosotros. No, un gusto estar aquí y participar en esta iniciativa tan importante. Gracias. Quería preguntarte tu visión como historiador en Portugal, en Europa. ¿Cómo están siendo las medidas que se están tomando en Europa? ¿Cómo es la reacción europea frente a esta crisis? Ah, desde el punto de vista donde yo me ubico, que es el Portugal, un país un poco periférico y con muy poco peso político dentro de la Unión Europea, la perspectiva es muy crítica y muy expectante de una respuesta que dé cuerpo a la idea de unión, porque hasta este momento, con excepción de algunas iniciativas, la imagen que predomina es de no tanto de una unión, sino una desunión y una fragmentación típica de una organización que cada vez que está frente a un momento de crisis aguda como este, que no tiene precedentes, responde mal. Ya lo habíamos visto en 2008, a partir de 2008, con la crisis de la deuda y de Lehman Brothers, y hemos visto que en esos momentos la Unión no se portó bien en muchos aspectos y muchas medidas que ha impuesto a los países del sur de Europa eran medidas que estaban erradas y que hoy en día se concluye que han tenido un impacto muy negativo. Entonces, en este momento hay mucha expectativa respecto, por ejemplo, a lo que se está decidiendo hoy mismo en Bruselas, en la reunión de los representantes de los distintos estados, y hay la percepción, la esperanza, a pesar de todo en Portugal, la mayoría de la población es muy convictamente pro-europea y cree en el proyecto europeo democrático. Entonces hay la expectativa que salga algo de positivo, no solamente para Portugal, sino para Europa. Pero también hay mucha preocupación, claro, mucho miedo que esto sea el origen de una fragmentación más grave o incluso definitiva de la Unión. No se sabe. Lo que sí es cierto es que Portugal, como país pequeño y frágil, vulnerable que es, aparentemente está mucho mejor protegido dentro de Europa lo que fuera. Entonces, la perspectiva de una unión que se rompe es algo que preocupa muchísimo a los portugueses. Dentro del país, las medidas, dentro de tu país, las medidas fueron exitosas dentro del concierto europeo. Entonces Portugal puede decir que tiene un grado de tranquilidad un poco mayor que, por ejemplo, su vecino España. Sí, hubo una cierta capacidad en momentos tempranos de aplicar medidas de cuarentena y de confinamiento. Es un país más pequeño que España y que otros parceros europeos, un país más centralizado, entonces
todo eso contribuyó para que las medidas fuesen aplicadas, implementadas de forma bastante rápida y hubo capacidad de respuesta de parte del sistema público de sanidad, que es algo que es una importantísima conquista democrática del Portugal democrático, que va a celebrar dentro de días más un aniversario. Entonces, lo que se ha visto, y quizás una de las únicas cosas buenas de esta crisis es constatar la importancia de tener un sistema de sanidad público con capacidad de respuesta para situaciones como esta, pero también para los retos de la vida cotidiana, ¿no? Porque sabemos que en los últimos años este sistema público de sanidad ha estado muy presionado por temas de presupuesto financiero, los gastos públicos que son enormes, sabemos, pero la opción de privatizar y de no tener un sistema público que tenga capacidad de respuesta, como ha tenido, se ha visto en esta crisis hasta este momento, por lo menos, es algo que resultó muy claro y como decía, por lo menos incluso para políticos que eran más críticos de los gastos del Estado en sanidad, por lo menos ahora la cosa está un poquito más consensual, de que, cierto, hay que moderar los gastos en sanidad, pero hay que medir hasta cuándo debemos moderar, porque la sanidad pública sigue siendo, sobre todo para un país que no es rico, al contrario, un país pobre como Portugal, con una población con un porcentaje significativo, con una renta bastante baja, sanidad pública y educación pública son instrumentos de inclusión democrática y cívica fundamentales. Entonces, la crisis, a pesar de todo lo malo que está generando, tenemos un porcentaje, un comentario aparte, un porcentaje monstruoso de personas desempleadas, sin trabajo, en el paro, pero a pesar de todo eso, los impactos económicos en las empresas, toda la perturbación del cierre de escuelas y los mayores encerrados en sus casas, a pesar de todo, la única cosa buena ha sido una cierta unanimidad respecto al sistema de sanidad pública y la necesidad de no solamente preservarlo, sino valorizarlo como una conquista del Portugal democrático. Importante se vuelve repensar el rol de lo público, el rol del Estado en este tipo de situaciones, que creo Claro. que es uno de los elementos que está siendo puesto en discusión y generando muchas controversias, porque si bien estamos ante una crisis global, cada respuesta es local, cada país está articulando sus medidas en base a sus posibilidades y sobre todo sus convicciones, que es también lo que lleva a cada país a tener o no un sistema público de salud y a ver dónde ponen el acento, cuál es el derecho de la población que se pone en primer lugar. Entonces, este nuevo rol que está cobrando el Estado y la intervención del Estado en diferentes ámbitos, ¿es propio de un contexto de excepcionalidad o tendríamos que repensarlo para los tiempos ordinarios? No se sabe. Es un debate que se está desarrollando en Portugal como en otras partes de Europa, un cierto regreso del Estado. Luego, los distintos sectores de la clase política y de la sociedad portuguesa están discutiendo en qué términos ese Estado debe regresar, y dónde y con qué intensidad, y todo el problema también de qué representa ese regreso del Estado en términos de limitación de libertades individuales y de garantías cívicas, ¿no? Porque en este momento en Portugal se está viviendo un estado de emergencia, o sea, el gobierno, el presidente y el parlamento han consensuado la decisión de declarar estado de emergencia con la suspensión temporaria de muchas libertades y eso se hace cada 15 días, 3 semanas y luego
se decide si se va a mantener y implementar durante 2-3 semanas más o suspender. En este momento estamos hasta el 2 de mayo y en comienzos de mayo se va a decidir qué se hace. En un país como Portugal, que tiene, desde mi punto de vista, instituciones democráticas y un régimen democrático y un Estado de Derecho democrático bastante bien consolidado, el tema del estado de emergencia con su restricción de libertades y derechos y garantías no generó un debate muy intenso, porque está claro para todos los sectores de la clase política que es una solución totalmente extraordinaria y no hay un riesgo de una deriva autoritaria de parte del presidente o de parte del partido que está en el gobierno. Está muy claro y que es una medida extraordinaria. Luego, lo que pasa en otros países no es exactamente lo mismo, pero Portugal creo que es afortunado por el hecho de poder hacer un debate sereno y tranquilo sobre qué debe ser el lugar del Estado en la sociedad. Y yo diría que cuando esta crisis termine, y espero que sea pronto, podrá haber un debate quizás más informado sobre el lugar del Estado en la vida social y en la vida política. Y quizás se encontrarán más consensos de los que hasta unas semanas antes de la crisis empezar no se encontraban, porque víamos posiciones cada vez más polarizadas y también la emergencia todavía muy pequeña, pero una emergencia de un populismo de extrema derecha en Portugal, muy parecido con lo que encontramos en otras partes de Europa, que tenía como uno de los elementos llave de su discurso justo el ataque al Estado como institución que desde su punto de vista no cumplía ningún tipo de función política o social que ellos consideraban necesaria, justo al contrario. Entonces, creo que se sale de la crisis con tranquilidad y se enfrenta el próximo desafío enorme que es el impacto social y económico que ya se siente en el país y en el mundo. Quizás habrá condiciones para discutir de una forma más informada. Finalmente, queremos destruir el Estado, no queremos Estado para nada, queremos privatizar todo, queremos tener un Estado totalmente controlador de la sociedad. Creo que estos distintos puntos de vista van a ser debatidos quizás de una forma más diría equilibrada, porque la memoria de lo que estamos viviendo va a perdurar durante mucho tiempo. Esto creo que se aplica también a tu país, Romín. O sea, hay un antes y después, eso es muy claro, hay un antes y después de esta crisis que estamos viviendo y la memoria de esta cuarentena y de lo que se va a seguir, estos momentos en que estamos hablando, va a ser una memoria muy, muy fuerte que va a pesar en muchos debates en los próximos años. Este momento tan incierto que la verdad nos pone frente a la necesidad de investirlo de sentido, de darle un sentido, una forma de comprensión, apela también a alguna memoria histórica, o dicho de otra manera, ¿qué memoria histórica está en juego o se hace evidente en Portugal frente a esta nueva situación que hay que tratar de comprender? ¿O es algo totalmente nuevo y se está pensando en otros términos? Para la mayor parte de la gente es algo nuevo, porque con excepción de la gente muy mayor que todavía se acuerda de la llamada gripe española después de la Primera Guerra Mundial, los fenómenos de pandemia no eran fenómenos que la gente tuviese, o sea, lo asociaban a cosas del pasado, no de una sociedad hipertecnológica como en que vivimos. Entonces,
yo creo que hay mucha gente, incluso yo, que se quedó sorprendida con la capacidad de un virus como este paralizar todo y creo que esa sorpresa, una cierta estupefacción, de una perplejidad, como una sociedad que se dice tan moderna se puede quedar de esta forma paralizada. Entonces yo creo que esto va a generar una memoria fuerte que cabrá luego a los historiadores del futuro organizarla con muchas fuentes que son fuentes, bueno, muy nutridas. Tenemos la internet llena de información, de reacciones, de testigos, de los medios, los medios muy polarizados en todo el mundo, ¿no? Eso también llama la atención y creo que mis colegas historiadores que en el futuro van a escribir la historia de estos meses van a tener que manejar con mucho equilibrio las fuentes porque lo que vemos en los medios son opiniones tan extremadas que no sé, luego habrá memorias de gente que ha perdido amigos, familiares, lo que sea. Yo afortunadamente no he tenido todavía esa experiencia, pero conozco gente que tiene padres, madres, abuelos que están enfermos en el hospital y algunos que han perdido sus entes queridos. Entonces, para ellos estos meses, estos años van a ser de una memoria muy dura. Tengo familiares médicos que lo están viviendo de una forma totalmente diferente de nosotros. O sea, ellos están en la línea de frente en los hospitales públicos trabajando y privados trabajando en este momento justo en que estamos hablando y para ellos la experiencia es otra cosa. Nosotros afortunadamente estamos en casa, ¿no? Y manteniendo una vida dentro de lo anormal, más o menos normal. Y mientras para gente, técnicos de salud que están contactando directamente y arriesgando su vida para salvar personas, esto es algo que va a ser recordado de una forma totalmente diferente. A veces hablo con mi hermana y mi cuñada, que son ambos médicos, sobre lo que está pasando y, y me dan cuenta de una situación horrible, muy... Hablan de guerra, hablan mucho de medicina de guerra, es una expresión que utilizan a menudo, medicina de guerra. Um, un, un, un detalle muy personal, muy particular. Hace unos meses escribí un pequeño texto de historia de Portugal, muy general, hablando de los primeros años del siglo XVII y comentando, y en el comienzo de ese texto comentaba que en 1603, un poco para crear un cuadro de introducción a los lectores, y comentaba que en 1603 hubo una epidemia de peste en Lisboa. Y escribí un par de párrafos sobre el tema, ¿no? Pero es la parte inicial del texto y no era de todo el apartado principal. O sea, lo utilicé el tema un poco casi decorativo para un libro, ¿sabes? Diciendo, bueno, mientras tanto hubo peste, una epidemia, la gente quedó un poco asustada, se escapó para el campo, huyendo de Lisboa, pero no le di mucha importancia. O sea, yo en términos personales estoy seguro que si tuviera de reescribir ese texto, esos párrafos serían escritos de forma totalmente diferente, porque de hecho cuando los escribí, mi insensibilidad para el impacto que una enfermedad, que una epidemia puede tener en términos sociales era casi total, hasta el punto de utilizar esos párrafos casi como un elemento decorativo y no darle la importancia al tema que de hecho lo podemos ver ahora, que tiene, ¿no? Absolutamente central en la dinámica social, económica, política de las sociedades afectadas. Es notable también cómo
cómo nuestra percepción ha variado muchísimo en muy poco tiempo. Es como que la relatividad del paso del tiempo se ha vuelto más aguda estos días y lo que pasó hace una semana fue hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con cómo estamos viviendo este tiempo, estos momentos tan extraños, tan llenos de restricciones y sobre todo de angustia y de miedo. Miedo a lo desconocido, un desafío que, bueno, una de las diferencias, de las grandes diferencias de la peste actual con las pestes históricas es el rol de la ciencia. Hasta ahora la ciencia iba un paso por delante, nos ayudaba, nos protegía, y frente a esto, la ciencia se vio desbordada, se vio superada. De todas maneras, todos estamos sabiendo que en algún momento va a ser la ciencia y no otros poderes los que nos saquen adelante. Pero la vivencia no es científica, la vivencia es de miedo, la vivencia es de angustia. Y frente a eso, me parece que también se están armando algunos espacios de contención o espacios que no estaban pensados para eso, terminan siendo momentos y lugares de contención, como por ejemplo las clases. Sí, es cierto. En Portugal, en las universidades portuguesas, habíamos empezado el cuatrimestre de primavera hace pocas semanas, cuando empezó la cuarentena y el confinamiento, y eso significa que los profesores todavía no conocíamos bien los estudiantes, entonces tuvimos que ir siguiendo dando clases vía internet y conociendo a los estudiantes también de esta forma. Pero ha sido una experiencia peculiar, que, sobre todo en uno de los cursos que estoy impartiendo de máster con estudiantes, un grupo más pequeño, eh, donde terminamos hablando un poco, a veces bastante, sobre la situación, cómo cada uno se siente. O sea, de forma muy espontánea se va creando un espacio que ocupa una parte de la clase, a veces antes de la clase, pero luego se prolongando para el tiempo de la clase, en que estamos 10, 11, cada uno en su casa, pero hablando de lo que esto supone en términos de presión, de miedo, de inseguridad, del impacto directo de un padre o de una madre que está ya en el paro, o de un familiar que está en el hospital, gente que no logra concentrarse para leer ni siquiera unas páginas de un artículo académico, ¿sabes? Entonces tú también te das cuenta que no puedes exigir lo mismo. Y otros estudiantes que te mandan correos diciendo que no tienen condiciones, que lo sienten que no tienen condiciones para asistir a la clase porque no están bien. Y claro que yo contesto intentando digamos, decirles que no pasa nada y que cuando quiera puede contactarme para hablarnos por Zoom o por otro medio en Internet para hablarnos de sus tesis. Entonces, de una forma un poco inesperada, se crean unos lazos y unos canales de complicidad y de solidaridad que creo que en vivo probablemente no se irían a crear. O sea, nos vemos muy iguales en la presión, bajo esta presión, bajo la incertidumbre, bajo la ignorancia de cuándo esto va a terminar. Claro, unos más afectados que otros en términos de la enfermedad, algunos también se sienten frágiles y vulnerables porque tienen ya enfermedades, entonces me hablan de eso, cosa que jamás pasaría si estuviéramos en circunstancias normales. Entonces hay un mundo de generaciones que se van, sobre todo cuando son cursos con estudiantes, con menos estudiantes y más, digamos, de contacto personalizado, se van generando estos lazos que son diferentes
y nos hacen descubrir cosas bonitas, creo, de cómo la gente se ayuda, cómo hay esta empatía, ¿no? de muchos. Y veo que están hablando mucho entre ellos también, compartiendo quizás mucho más de que si estuvieran en una situación normal y sin pandemia. Están hablando mucho y hablan conmigo y compartimos angustias. Son experiencias que vamos a guardar. También irá incluirse en la memoria, ¿no? de estos tiempos tan extraños, ¿no? De cómo la gente que más se conoce de repente empieza a hablar de miedo, de angustia, de inseguridad y nada. Así que nos adaptamos. Es como que le hemos pedido al Estado un papel de protección, o el Estado asumió un rol muy fuerte en la protección de las poblaciones con estas medidas tan duras y tan difíciles como puede resultar el confinamiento, que en definitiva no se diferencia tanto a las medidas que fue tomando espontáneamente la población, las sucesivas poblaciones históricas, frente a situaciones de peste, ya en otros tiempos. Pero me queda la impresión que nos hemos quedado sin las instituciones intermedias de protección, porque el Estado apela al individuo, es el cuidado que yo tengo que hacer, apela al individuo y a las casas. De nuevo, las casas como en el centro de un espacio que es al mismo tiempo político, de sociabilidad, de protección. Sí, Pero claro. frente a esto, las familias cobrarán un nuevo lugar dentro del espacio cotidiano. Los grupos, ¿cómo lo interpretas? No, es muy interesante porque coincide que este curso de máster que estoy impartiendo ahora mismo, pues dedica una atención muy grande a toda la estructura corporativa de la sociedad del antiguo régimen, el poder de la casa, que tú conoces también, a partir de tus investigaciones, el núcleo familiar, el espacio y la disciplina doméstica, todas esas fuerzas que tienen una capacidad de organización enorme y hasta este momento parecía que estábamos hablando de un mundo lejano, de un mundo que se había terminado porque una entidad a que damos el nombre de Estado, a partir del siglo XIX, se encargó de expropiar estas entidades, estas organizaciones de sus facultades de crear orden y de mantener orden, ¿no? Y de repente nos vemos perante una situación en la cual el Estado que pide o que solicita una cierta reactivación de esas fuerzas que al final se constatan que siguen ahí de alguna forma, no con la misma configuración en una sociedad colonial como la que tú estudiaste o en el Portugal de los siglos XVI y XVII, pero algo queda de ese mundo de las casas, de los núcleos domésticos con su capacidad de crear protección y también un cierto fracaso de las instituciones del Estado que en principio se habían asumido como sustitutas la familia. Y pienso en las residencias de ancianos. En Europa es, como sabes, uno de los lugares donde más muertes están ocurriendo, justo en una estructura que, entre otras cosas, representaba la ambición del Estado de sustituir la familia como marco protector de protección, de encuadramiento de los mayores. Y en eso vemos como la gente, no sé, sigue teniendo esta conciencia de que hay una valencia, que hay un potencial, no solamente protector, pero el núcleo familiar como una entidad multifunciones que asegura protección, que
que se encargue del suministro alimentar, de la educación de los niños, de los suyos, bases de trabajo. Ahora mismo tengo mi despacho montado en el salón de mi casa, y igual que tanta gente en todo el mundo. Entonces, de alguna forma vuelven ciertos atributos de la antigua, pero no desaparecida concepción corporativa de la sociedad y en concreto esta presencia tan fuerte de la estructura familiar como entidad a la cual el Estado, de hecho, hizo un apelo, casi le pidió. O sea, cuando en Portugal el primer ministro anunció que íbamos a entrar en estado de emergencia, claro, dijo, bueno, el Estado va a mantener funciones esenciales, policía, seguridad, abastecimiento alimentar de los supermercados y farmacias, y control las fronteras, pero el resto, que es enorme, lo dejamos en manos de familias y sus capacidades múltiples, ¿no? Entonces, hubo una cierta reactivación de estas fuerzas por solicitación también del Estado, pero como tú bien indicabas, también hubo una reacción espontánea de la población de reactivar estas estructuras protectoras, los que tenían, ¿no? Porque mucha gente vive sola y no tiene familia y esos sí están especialmente vulnerables. Pero lo que se ha visto en Portugal y creo que en otras partes de Europa, en América no sé tanto porque no estoy tan informado, pero lo que se ha visto ha sido en algunos lugares la población misma, sin necesitar de un orden del Estado, se confinen, entre en cuarentena. La población misma se fue recogiendo en su estructura básica familiar en busca de protección. Entonces, la cuarentena yo creo que es una mezcla entre una orden que viene desde arriba, del Estado, pero antes me arriesgo a decir que ya había mucha gente que había declarado cuarentena por su propia iniciativa, en el sentido de refugiarse en su estructura doméstica y reactivar cosas antiguas, ¿no? de la vida comunitaria. Pienso también en una imagen que se vio muy al principio de la cuarentena, que fue el Papa en el Vaticano dando una bendición, dando un mensaje esperanzador. ¿Dónde queda Dios en todo esto? ¿Cómo va a seguir la fe, la relación de las personas con la religión? Y la Iglesia en este momento está teniendo un papel, está recuperando un papel, está cediendo un espacio. ¿Cómo se está reconfigurando la fe y la piedad en estos tiempos asiagos? Hablo más bien como observador, mis amigos, creyentes y practicantes, sobre todo de catolicismo, los veo más vinculados aún, no sé, me parece que hay una reacción de intensificar la fe. Es lo que yo veo, no sé, es más bien una perspectiva de alguien que no es practicante, aunque con un background católico, pero veo que mis amigos y familiares que ya eran creyentes y practicantes están más ahora. Los veo intercambiando mensajes con referencias a Dios, a la religión, en busca de, bueno, lo habitual, buscando fuerza, confianza, esperanza, ¿no? en la fe que tienen y acreditando, creyendo que con la ayuda de su Dios las cosas van a mejorar. Pero es, como te digo, es una perspectiva un poco exterior, más bien como observador, y registro que antes no los veía hablando tanto de religión a estos amigos que yo sabía, hablando en los medios, en WhatsApp o en emails o en mensajes
que cambiamos y ahora sí los veo más trayendo la religión para espacios que antes no solían aparecer. Esto en mis amigos y familiares que son creyentes. El resto no sé cómo. Veo señales muy distintos. Y mi país, fuera de Portugal, en Brasil veo que la religión se presta un poco para todo y a veces cosas bastante malas vinculadas a la respuesta a la pandemia, pero ese es otro tema, no es tanto, no sé, bueno, es cuestión de creencia, pero también cruce entre creencia y política, y ese es otro ámbito. Pedro Cardín, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nova de Lisboa, le agradecemos muchísimo este tiempo tan valioso de reflexión que nos has brindado. Bueno, y esperamos encontrarnos en otro momento para seguir Sí, discutiendo cómo los historiadores vemos y vamos a ver esta situación que nos toca vivir hoy como actores históricos. Muchísimas gracias, Pedro. ha sido un gusto. Muchas gracias, Romina, y mucha suerte y ánimo para estos tiempos tan difíciles.